La creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a la capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o económica. También se dice que la creatividad es sinónimo de pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. Ya. Buenas noches, Vice. Buenas noches, compañeros. Voy a darle un pequeño concepto de lo que es la creatividad. La creatividad es un modo innovador de pensar y de ver el mundo, que puede ayudar a los niños a mejorar su autoestima y buscar soluciones ante las dificultades. La creatividad es una de las capacidades humanas más valiosas. Nos permite expresarnos, a soñar y transformar la realidad. Es esencial para hallar soluciones innovadoras y para evolucionar individual y colectivamente. Fomentar la creatividad en los niños es permitirles ser libres y despegar sus habilidades sin miedo. Es ayudarles a descubrir su potencial, a desarrollar y a estar orgullosos de sí mismos. Muchas veces tenemos una concepción limitada de la creatividad como algo inevitable, vinculado con las artes, la música, el teatro o la escritura. No obstante, la creatividad es un modo de pensar y de ver el mundo, que puede expresarse en muchas otras áreas de la vida. La creatividad es una habilidad que se puede desarrollar y tiene grandes beneficios a nivel psicológico. Mi nombre es Joana Matabay y te voy a hablar de los antecedentes. Creatividad. La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del ser humano. Es un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado. Es hasta años recientes donde teóricos comienzan a profundizar este tema. Las teorías psicológicas las veían en diferentes ángulos a la creatividad. Piaget, él usó el término de constructivismo para definir una forma de aprender de la cual requiere necesariamente del conocimiento. Teorías psicológicas retoman este proceso como clave del logro del aprendizaje, fundamentales y trascendentes, llamados significativos para la formación de sus estudiantes. Buenas noches, compañeras, buenas noches, docente. Mi nombre es Stephanie Canorrano y yo les voy a hablar sobre la creatividad, exactamente sus antecedentes. Vamos a ir al 1970. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no se consideraba incluir el término creatividad, ya que no habían estudiado y no se encontraban datos exactos para llamarlo creatividad y considerarlo como un término exacto. En 1971, la Real Academia de la Lengua Francesa estuvo en desacuerdo y no aceptó añadir el término creatividad al diccionario Enciclopedias del Mundo. Pero fue en 1992 que creatividad fue tomada como un término, llamándole así facultad de crear, capacidad de creación. Esta fue tomada y puesta en los diccionarios y enciclopedias de todo el mundo. También al considerar este hecho, muchos empezaron a hacer sus hipótesis de lo que significaba, pero al adentrarse a estudiar la disciplina psicológica, tuvieron varios problemas ya que desconocían el término en sí, no buscaban el término exacto, pero al menos se acercaban para llamarlo invención, ingenio o talento. Al pasar el tiempo, la creatividad ha tomado posición en estudios, los cuales han apoyado a la educación y los modelos pedagógicos que se debería tomar en cuenta para explotar la creatividad de los niños. Pero cabe recalcar que como ciencia, la creatividad, la psicología, no tiene hoy por hoy respuestas definitivas de un concepto, pero como nosotros, como docentes, estamos ahí para impartir y tomar la creatividad como una parte de estudio, en la cual nosotros podemos enseñar al niño a imaginar y a aprender con la creatividad.
que ellos exploren tanto su mente como el mundo que los rodea. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Benalcázar. Voy a hablarles sobre el proceso creativo y de hecho las aportaciones que han hecho algunos autores sobre este tema, sobre la creatividad. En este caso vamos a hablar de Graham Wallace, que él estudió el proceso creativo y lo dividió en 4 etapas. La preparación, incubación, iluminación y verificación. En este caso, la preparación es donde ya tenemos el problema ya identificado. La incubación, empezamos a pensar ya las ideas de cómo vamos a solucionarlo. La iluminación, tenemos una idea más clara de lo que ya cómo vamos a solucionarlo. Y la verificación es cuando ya tenemos estas ideas súper claras y hemos resuelto nuestro problema. También vamos a hablar sobre Victor Lowenfeld, que él dividió estas como etapas en sensibilidad, originalidad, fluidez y flexibilidad. Él creía que al momento de la creatividad lo que hace es que vamos a crear obras únicas y especiales, y en este proceso pues vamos a disfrutar de lo que estamos haciendo. Vamos a hablar también de las habilidades que componen la creatividad según Guilford y Dedbaum, que ellos unieron las ideas que tenían de Lowenfeld y con eso también empezaron a trabajar y así demostraron que la creatividad va junto con la inteligencia y que también se divide en elaboración, sensibilidad, fluidez, redefinición y originalidad igual, como es súper importante. También vamos a hablar sobre Torrance, que él dividió en estos indicadores. Tiene indicadores de fluidez, flexibilidad, originalidad, resolución de problemas, que en este caso es la manera de cómo vamos a abordar nuestros problemas y de qué manera vamos a poder solucionarlo. También tenemos las dimensiones de la creatividad, que según Taylor son 5 niveles. Nivel expresivo, productivo, inventivo, innovador y emergente. En este caso, el expresivo es la espontaneidad y libertad que tenemos para crear. El productivo se mide con la realidad, con la que estamos viviendo. El nivel inventivo son los componentes que proponemos para crear esta obra, en este caso, o la solución. El nivel innovador son las modificaciones que vamos a realizar. El nivel emergente es la manera de cómo nuestras experiencias van a ayudarnos a poder resolver todo esto. Y también tenemos la teoría triárquica de Steinberg, que él la divide en tres partes: experiencial, analítica, práctica y creativa. La creativa es la experiencial, es donde nuestra manera, como vamos a experimentar creando. La práctica, que es lo que vamos a componer, el contexto. Y la analítica, que es vamos a tener un conocimiento nuevo y de acuerdo a eso vamos a trabajar. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias.